Hoy empezaremos con lo que es la primera técnica de anestesia mandibular, lo que es el bloqueo del nervio alveolar inferior, que es nuestra principal opción para cuando requerimos de lo que es una anestesia pulpar en endodoncia en sectores inferiores, ya que el hueso demasiado denso de lo que es la mandíbula no nos permite lo que es la colocación de una anestesia supraperióstica, como es en el caso del maxilar superior. Entonces tenemos en cuenta los que son puntos anatómicos para colocar lo que es la anestesia del bloqueo alveolar inferior. En primer lugar tenemos lo que es la escotadura coronoidea, que nosotros la podemos palpar intraoralmente en nuestro paciente. Posterior a esta, como en la imagen, vamos a observar lo que es el rafe pterigomandibular, y en medio de esas estructuras vamos a observar lo que es la fosa pterigotemporal, que se está formada por lo que es el ligamento pterigomandibular y lo que es la línea oblicuo interna y externa, que provocan esta depresión cuando nuestro paciente ejerce lo que es la apertura bucal. Entonces, menciona Malamed los puntos de considerar para lo que es el bloqueo alveolar inferior. Sería la escotadura coronoidea, rafe pterigomandibular, como mencionamos, y lo que es la fosa pterigomandibular. Y tener en cuenta que el sitio de punción se realiza con la jeringa desde la M arcada de al lado, por decirlo así. Y también tenemos que tener en cuenta lo que es la localización de la jeringa. Esta menciona Malamed de que el sitio de punción está aproximadamente a 1.5 centímetros de plano oclusal mandibular, ¿verdad? Entonces, él utiliza lo que es los tercios. Cuando nosotros colocamos nuestro dedo por encima de lo que es el plano oclusal, pues podremos tomar la opción de guiar 3 tercios. Como se observaría en la imagen, el sitio de punción quedaría lo que es posterior a esos 3 tercios, al último tercio, y posterior a lo que es la fosa pterigotemporal, pero siempre estando dentro de ella lo que es la jeringa. Entonces, prosiguiendo, como tenemos a considerar el sitio de punción, sería dentro de la foseta pterigotemporal, ¿verdad? O pterigomandibular. Teniendo en cuenta también lo que es los nervios anestesiados y áreas anestesiadas. Este bloqueo del nervio alveolar inferior pues va a bloquear lo que es todas las piezas dentarias, desde el más posterior, el último molar, en el caso que existan, hasta la línea media, es decir, hasta el incisivo central, en el caso que estos se encuentren presentes. También tenemos que esta anestesia lo que es áreas del labio inferior, ¿verdad? Así como también tejidos bucales, mucoperiósteo, porlingual, ¿verdad? Y también todas las pulpas de estos dientes que ya mencionamos. ¿Por qué anestesia todas estas áreas? Esto es sencillamente porque el nervio alveolar inferior pues se encarga de lo que es la inervación de todas las pulpas dentarias a nivel del plano oclusal, de toda la mandíbula. Y tenemos que aparte de eso tenemos al nervio mentoniano, que también se bloquea en esta técnica, que se encarga de lo que es la inervación de estas áreas, tejidos blandos, de acuerdo a su localización, que aproximadamente lo encontramos entre el primero y segundo premolar, y se da lo que es la anestesia de esas áreas inervadas por el nervio mentoniano. El nervio incisivo, que se le otorga o se le domina así, posterior de que el nervio mentoniano ya emerge sobre su conducto o sobre su foramen, los nervios, el nervio que inerva lo que es los incisivos centrales y laterales. En mandibular se le denomina nervio incisivo. Entonces, también tenemos los tejidos bucales, como mencionábamos, mucoperiósteo, y también lo que es el hueso, ¿verdad? Porlingual, y también los 2 tercios anteriores de la lengua, de acuerdo al lado donde ejerzamos la técnica anestésica. Estas se verán bloqueadas por la inervación del nervio lingual. Entonces, en este caso tenemos que nuestro bloqueo del nervio alveolar inferior anestesia los nervios, el nervio alveolar inferior, nervio mentoniano, nervio incisivo, y en ocasiones el nervio lingual. Que para poder anestesiar el nervio lingual, en el momento que nosotros
sacamos la jeringa de su sitio de punción. Por cierto, que esta debe de llegar hasta el hueso y retirarla 1 milímetro aproximadamente, con su respectiva aspiración. En el momento que nosotros vamos a retirar la jeringa de su lugar de punción, vamos colocando lo que es un cierto porcentaje de anestésico, y de esta manera nosotros hacemos lo que es la anestesia del nervio lingual. En el bloqueo del nervio alveolar inferior, pues se requiere que la jeringa esté lo más cerca posible, o si es posible en la misma língula, o lo que denominamos spina spix, ya que debajo de esta se encuentra lo que es el conducto mandibular, donde pasa el respectivo nervio, ya que este sería el sitio de punción ideal para asegurar la anestesia de toda la hemiarcada y las demás áreas anestesiadas por los nervios que se bloquean durante esta técnica del nervio alveolar inferior. Como segunda técnica regional tenemos lo que es la técnica de Gauge, que se considera un verdadero bloqueo de lo que es la rama mandibular. Esta también anestesia las áreas que se logran anestesiar en el bloqueo del nervio alveolar inferior, con diferencia que el sitio de punción en esta se localiza en lo que es el cóndilo mandibular. Tomando en cuenta ese sería su sitio de punción, lo que es exactamente el cóndilo mandibular. Si la jeringa no logra llegar al cóndilo, no se debe proceder a lo que es la colocación de la anestesia. Entonces tenemos que los nervios anestesiados con una técnica de Gauge-Gates son los nervios incisivo, nervio mentoniano, nervio alveolar inferior, nervio lingual, nervio miloideo. Tenemos el nervio bucal y el nervio auriculotemporal. Por lo tanto, se le considera un verdadero bloqueo de la rama mandibular, que nos puede ser de utilidad muchas veces cuando ha fallado lo que es el bloqueo del nervio alveolar inferior y necesitamos colocar lo que es una anestesia regional. Entonces, su sitio de punción es exactamente en el cóndilo mandibular. Tenemos en cuenta áreas anatómicas extraorales, como son las comisuras del paciente, como se observa en la imagen. Tenemos el trago y la escotadura intertrágica, como se observa en la imagen. Estas a tomar en cuenta, y así también como la jeringa se tiene que colocar exactamente por debajo de la cúspide mesiopalatina del segundo molar, en el caso es que este existiera, o del molar que esté presente en la arcada superior. Aquí es donde nosotros ejercemos bloqueo o técnica de Gauge. Como tercera técnica regional tenemos la que es la técnica de Basirani Aquinosi, que esta se recomienda para lo que es estos pacientes con lo que es trismus o dificultad de la apertura mandibular, en los que necesitamos lo que es la anestesia de la arcada inferior. Entonces tenemos como nervios anestesiados el nervio alveolar inferior como tal, nervio mentoniano, nervio incisivo, tenemos el nervio miloideo, el nervio lingual y todas las áreas anestesiadas, al igual como se mencionan en la técnica del nervio alveolar inferior. El sitio de punción de esta se localiza tomando en cuenta lo que es el pliegue mucobucal del maxilar superior del lado donde queramos anestesiar, el tercer molar, en el caso o último molar que esté presente, y también la tuberosidad del maxilar, tratando de llevar lo que es la jeringa en esta dirección recta, ya que nuestro paciente no va a poder ejercer la apertura bucal, y es donde se recomienda esta técnica. También debemos tener en cuenta lo que es la escotadura coronoidea y ejercer lo que es el sitio de inyección lo más cercano a esta también, pero siempre a la altura de lo que es los molares o tercer molar, en el caso que exista, la unión mucogingival y la tuberosidad del maxilar. De esta manera tenemos un bloqueo regional de la mandíbula, teniendo en cuenta todos los nervios anestesiados y mencionados anteriormente. Ahora comenzaremos a hablar lo que es de las técnicas complementarias para la anestesia de la mandíbula, ya que en muchas ocasiones puede haber lo que es un fallo en el bloqueo nervio alveolar inferior o alguna otra técnica regional, por lo cual debamos acudir a lo que es una técnica complementaria. La primera técnica complementaria que tenemos es la técnica intraligamentaria. La técnica intraligamentaria más que todo consta en lo que es introducir nuestra jeringa
en el caso de lo que es el espacio de la encía, con el punto de penetrar el surco gingival hasta proceder a llegar al ligamento periodontal. Esta es una anestesia en el cual su sitio de punción será en lo que es la pieza dental que queramos anestesiar. En este caso, las áreas anestesiadas van a ser, ya tanto sea el hueso como tejidos blandos que están sobre la pieza que nosotros estamos anestesiando. Y por supuesto, así como sus ápices o raíces y también la pulpa dental, que es lo que más buscamos anestesiar. Su sitio de punción pues será siempre buscando lo que es la introducción de la jeringa por el surco gingival de la pieza que queramos anestesiar, y así poder introducirla el anestésico local en lo que es el ligamento periodontal. La siguiente técnica complementaria que tenemos a mencionar es la técnica intraseptal, que esta basa lo que es la inyección en el septum interdental de la posterior a la pieza que queramos anestesiar. Esta se coloca cuando ha habido lo que es un fracaso de anestesia de la pieza en la cual nosotros vamos a hacer nuestro tratamiento, y se coloca, ¿verdad?, con el fin de bloquear todas las terminaciones nerviosas que inervan a estas dichas piezas. Por lo tanto, las áreas anestesiadas, pues también como la técnica intraligamentaria, son el hueso, tejidos blandos que están adyacentes a estas piezas dentales. Por supuesto, lo que es las raíces dentales y la pulpa interdental. Esta anestesia se coloca, eventualmente se recomienda colocar a 2 milímetros de lo que es la encía, ¿verdad? O lo que es el vértice de la papila interdental, tratando de colocarla en lo que es el septum interdental de la pieza adyacente a la que queramos anestesiar. La tercera técnica complementaria a mencionar que tenemos es la técnica intraósea. Pero cabe mencionar que para esta técnica se necesitan lo que es dispositivos nuevos como es Stavident o el X-Tip para poder ejercer lo que es un orificio en la cortical de la pieza que nosotros queremos anestesiar. Por supuesto, esta técnica se utiliza cuando ha habido lo que es un fallo en nuestro bloqueo nervio alveolar inferior u otra técnica regional que hayamos utilizado para anestesiar lo que es la mandíbula. Entonces, esta técnica como tal igualmente anestesia tejidos blandos, huesos adyacentes, pulpa de la pieza dental, y su sitio de punción pues es aproximadamente colocada por el ápice y distal a lo que es la pieza que nosotros queramos anestesiar. Por un ejemplo sería más o menos de esta manera. Claro que esto se lograría con lo que es el orificio realizado por el dispositivo para poder introducir la aguja en el hueso cortical de la pieza dental que queramos anestesiar. Y la última técnica complementaria a utilizar, que es la que vamos a dejar de último en todo caso que ya nos haya fallado la técnica de nervio alveolar inferior, o no hayamos querido acudir a lo que es una intraósea, o tal vez pudimos acudir a esta y también tuvimos un fallo, pues la última a utilizar sería la intrapulpar, ya que esta es una técnica muy dolorosa y diría lo que es exactamente en perpendicular a la pieza, al plano oclusal de la pieza o plano o borde incisal de la pieza que queramos anestesiar, introduciendo la aguja exactamente en el interior de la pulpa para lograr su respectiva anestesia como tal. Hoy procederemos a lo que es hablar la técnica de Clark o regla de Clark, o también se le denomina regla de objeto vestibular, que esta en su principio establece que el objeto más cercano a la superficie vestibular parece moverse en dirección de lo que es el cono o colimador que usamos, ¿verdad?, al tomar una radiografía. Prácticamente con esta técnica se compara esta radiografía con una ya sea mesialización del cono o distalización, con una radiografía ya sea con una técnica de bisectriz o una técnica de paralelismo.
Entonces, esta técnica de Clark es la que se utiliza comúnmente en esos dientes que nosotros sabemos que su morfología contienen dos o más conductos radiculares, los cuales debemos localizar. Podemos ver la imagen observada aquí en la pantalla. Pues esta establece, ¿verdad?, como el conducto más vestibular, ¿verdad?, ya sea en casos de dientes multirradiculares o premolares, que también pueden tener dos conductos o más. Como este conducto se va como distalizando o alejándose de lo que es el rayo o el haz del rayos X. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar que el conducto vestibular pues se observará más alejado en la dirección del cono. Por lo tanto, el más cercano, pues nosotros podremos saber de que es el que en realidad está por detrás de la superficie o del conducto radicular lingual, y así poderlos identificar como en imagen se logra identificar. Hoy procederemos a lo que es hablar de las técnicas de instrumentación en endodoncia. En primer lugar tenemos la técnica estandarizada, ¿verdad?, para esas piezas vitales, en las cuales esta se utiliza tomando lo que es la medida del diente y estableciendo la respectiva longitud de trabajo, que nosotros sabemos tomando en cuenta lo que es la localización de la constricción apical del ápice dental. Pues bajamos lo que es o disminuimos 1 milímetro, 1 o 2 milímetros a la medida del diente para establecer la longitud de trabajo. Es decir, este diente nos mide 21 milímetros, por lo cual nuestra longitud de trabajo pues quedaría 19, disminuyendo lo que es 2 milímetros. Entonces, en esta técnica se basa en lo que es posterior a establecer la longitud de trabajo. Nosotros comenzamos a instrumentar en lo que es un movimiento que se denomina watch winding, el cual es girar nuestra lima hasta lo que es el sentido horario, ¿verdad?, y posteriormente ejercer lo que es la tracción, como observan en este momento. Entonces nosotros podemos empezar con una pequeña lima para ir ejerciendo lo que es el ensanchamiento de nuestro conducto radicular y su eventual limpieza con una lima 15 por poner de ejemplo, que puede ser que empecemos con esta lima, y con esta misma longitud de trabajo vamos a seguir trabajando con todas las limas sin ejercer ninguna disminución gradual. Es decir, si empezamos a 19 milímetros con la lima 15 y terminamos con una lima 55, pues también debemos terminar a la misma longitud de trabajo, es decir, 19 milímetros. Y de esta manera, nuestra última lima es la que da lo que es la conformación final del conducto para su respectiva obturación. Hoy procederemos a hablar de lo que es la técnica de step back, que esta es una técnica que consta de lo que es una reducción gradual, aproximadamente de 0.5 a 1 milímetro, generalmente de 1 milímetro. Cuando nosotros llegamos a un cierto grosor de lima, con lo cual podamos tener la percepción de que ya esta lima es muy gruesa para el conducto, o la curvacidad que tenga la raíz de nuestra pieza dental, la cual puede causar errores, ¿verdad?, o como es la fractura de los instrumentos más gruesos en el interior del conducto. Entonces, de esta manera nosotros en el momento que vamos a realizar esta reducción gradual, que aproximadamente es de 1 milímetro, denominamos a esta última lima con la cual trabajamos a la longitud de trabajo establecida. En el caso de este diente, como mencionamos anteriormente, 19 milímetros. Podemos poner de ejemplo que nosotros empezamos con la lima número 15 y llegamos a la lima número 35, por lo cual ya la sentimos rígida y que nuestro conducto está muy curvo y podemos causar lo que es un error en la preparación o la fractura del instrumento. Pues comenzamos el retroceso, ¿verdad?, que puede ser que nuestra lima maestra sea la número 35 y a partir de esa comenzamos a quitar 1 milímetro y aproximadamente unas 3 limas más de grosor, y ahí nosotros establecemos ya lo que es nuestro TBM. Hay que tener en cuenta que la lima maestra pues es la que va a dominar la medida de longitud
o la medida de la gutapercha con la cual nosotros podremos obturar nuestro respectivo conducto. Esa técnica, al igual que la estandarizada, pues se recomienda para piezas vitales. Procedemos a hablar de dos técnicas para piezas necróticas, ¿verdad? Las cuales se encargan de lo que es el ensanchamiento en la primera, de la porción coronal. En ese caso, la primera es la técnica step down, lo cual consiste en lo que es eliminar o ensanchar lo que es el tercio coronal de nuestra pieza con una fresa Gates Cleaning o un instrumento rotatorio introducido en el canal radicular, con el fin de evitar que estos residuos necróticos puedan extruirse por lo que es el foramen apical y así producir lo que es una infección. Entonces esta técnica pues utiliza este instrumento rotatorio, una fresa Gates Cleaning, con el fin de eliminar estos restos necróticos a nivel coronal y poco a poco ir ensanchando lo que es el conducto, ¿verdad? El trabajo aquí se puede ejercer desde una lima número 20 o una menor hasta lo que son limas 50-55, ¿verdad? Eventualmente. Y tenemos la técnica corona apical, que esta prácticamente es una modificación de la técnica step down, que se encarga de hacer la exploración del conducto con una lima pequeña y realizar lo que es el TBM coronalmente con limas K y de tamaños decrecientes y así poder ir ejerciendo lo que es el agrandamiento también del tercio apical y llegar hasta un tamaño de una fresa número 40 o un tamaño similar.